Y ya hablamos de las caras que son visibles y ahora vamos a hablar del dueño, en este caso de la CNN. Y de la CNN, ¿cómo es que se formó? Ted Turner. Su cara es famosa, salió en Times, en todos lados, pero es quien está detrás de todo esto. Y vamos a ver entonces cómo fue evolucionando la CNN, que es icónica de las noticias manipuladas. Y vamos a conocer un poco la CNN. Vamos a ver su historia y quiénes están implicados, porque va a echar luz sobre lo que venimos hablando. La CNN fue fundada por Ted Turner. Ted Turner está metido en todos los asuntos, forma parte de la camarilla y está ahí. Y esto fue en la década del 70. Cuando él aprovechó la creciente disponibilidad de satélites de comunicaciones para comenzar a transmitir en una estación independiente, el Canal 17 de Atlanta, así empezó, que él había comprado en el año 1970. Le cambió el nombre, lo rebautizó WTCG para, reflejar el nombre de su nuevo propietario, que era Turner Communications Group. Y entonces empezó a transmitir a sistemas de cable en todo el país en el año 76. En el año 79 la empresa cambia de nombre y se empieza a llamar Turner Broadcasting System, y entonces las letras de identificación de la estación fueron WTBS. A medida que la televisión por cable se expandía por todo Estados Unidos y aparecían nuevas empresas como Home Box Office, que es HBO, y empezaban a comenzar a mostrar la viabilidad de los canales pequeños o de diferentes lugares de Estados Unidos, Turner entonces trató de hacer una red de noticias, un canal de noticias. Y entonces para eso trabajó con Rhys Schoenfeld, que era un ex gerente de UPI Television News y fundador de Independent Television News Association. Y entonces para el año 78 estaba más o menos preparado esto de tener un propio canal de noticias. Esto se anunció en el año 79 y Ted Turner se caracteriza por ser un tanto bravucón y entonces lo lanzó así con toda su manera de ser, lanzó la CNN. Este señor Schoenfeld fue el primer presidente y director ejecutivo de la red, y un periodista ya veterano, Daniel Short, que había trabajado para CBS News durante la Edad de Oro, prestó, la credibilidad que tenía como periodista y aceptó convertirse en el corresponsal más visible de ese nuevo canal. Entonces estas transmisiones empezaron en 1980. Fue bastante pionero, que al principio varios dudaban de que hubiera un mercado para las noticias 24 horas. Y entonces la duda era si esta empresa podía ser rentable. Y en ese momento el universo de noticias de la televisión estaba dominado por los tres más grandes, las cadenas más grandes, que eran CBS, NBC y ABC. Y el tema era si había lugar para una cuarta, que era más pequeña y que además era 24 horas de información. Llamémosle información, ¿no? Entonces, a pesar de los obstáculos que hubo al principio, de índole organizativa y técnica, la CNN logró cumplir con su fecha de salida y pasó a prestar su servicio, a través de los sistemas de cable. Es decir, era un canal más de cable dedicado únicamente a las noticias 24 horas. Y así fue creciendo con primicias, con programas que fueron captando,
el interés de los espectadores con coberturas en vivo, con un montón de cosas que a la gente le empezó a interesar, porque claro, esto no sale de la nada. Para hacer esto hay que tener conocimiento y para eso relaciones. Y entonces, si se conoce o se está en contacto con aquellos que tienen la información de los gustos de la gente, el marketing, digamos, que ya se habían hecho todos los estudios que vimos, claro, se va a dar en la tecla. Y el concepto nuevo que ellos metieron fue que la noticia era la estrella y no el presentador. Y cuando iniciaron, digamos que era más parecido a lo que era en parte una especie de radio de noticias, con una rueda de noticias, donde las historias principales se repetían de forma cíclica a lo largo del día y a veces, con algunas modificaciones según se iban cambiando, se iban agregando noticias nuevas. Entonces empezó con este formato y surgían las noticias de último momento y tenía esa cosa de la adrenalina del breaking news, ¿no? Al principio se lo tomó como algo, lo despreciaron bastante, digamos, porque era como una especie de la comida chatarra dentro de las noticias, pero de a poco empezó a hacerse un nombre a todo lo largo de la década del 80. Y entonces esto le dio cabida a que empezara a tener programas especializados, como por ejemplo centrados en noticias médicas, en deportes, en economía. Y el enfoque en la cobertura en vivo, tenían siempre las cámaras apostadas, eso le dio transmisiones de urgencia que realmente levantaron mucho éxito, mucho rating. Y creció así. Y a medida que fue teniendo más éxito, la CNN se expandió, empezó a tener una familia de canales en otros estados, por ejemplo. Empezó a contratar presentadores, entrevistadores con un poco más de currículum, como por ejemplo tuvo a Larry King. Y se transformó en lo que conocemos. Y a través de sus presentadores, como vimos en el video anterior, presentadores que están involucrados en muchas cosas y con el jefe a la cabeza, en realidad, vemos cómo los tentáculos del poder llegan, sea la CNN, sea cualquier otro nombre, pero en este caso, con su gran ascenso y por el tenor de las noticias que dan y el peso que empezó a tener, como la relación con Mockingbird, que si bien era una operación que había empezado muchísimo tiempo antes, no nos puede resultar ajeno, porque este canal de noticias, que después se transformó en cadena, nació dentro de la operación Mockingbird, con la operación ya establecida. Es decir, no tuvieron que ir a buscar a nadie. Nacieron con la operación ya en curso. Hicieron transmisiones internacionales, durante la Guerra del Golfo, pero ni hablemos. Y la propaganda que se hizo con eso fue notable, es decir, nos dábamos cuenta todos. Y esos discursos de Bush que pasaban. Y de hecho, en ese momento,
el gobierno iraquí había ordenado a la mayoría de los periodistas de televisión extranjeros que abandonaran el país cuando estaban ya en tratativas para terminar con esa guerra, pero a la CNN se le permitió quedarse. Y cuando comenzó el bombardeo de Irak, los espectadores de todo el mundo lo vieron a través de la CNN. Y bueno, se hizo enorme la CNN, con oficinas en todo el mundo, con corresponsales en todo el mundo. Después la empresa matriz fue comprada por Time Warner y Ted Turner se convirtió en el vicepresidente de Time Warner. Después se fusionó con el proveedor de servicios de Internet América Online y ahí se creó el conglomerado de medios más grande del mundo, y ahí tenemos el tema de los monopolios. Y bueno, tiene su competencia fuerte con otros canales de noticias, porque empezaron a surgir muchos canales de noticias, como por ejemplo MSNBC, que es una empresa conjunta de Microsoft y NBC, la Fox News Channel, que nacieron en el año 96, es decir, le salió el competidor en el año 96. Pero bueno, esa fue la historia de la CNN, para que podamos ver desde su fundación, su fundador, sus empleados y su relación con el poder, cómo fue creciendo y cómo es un gran vendedor de humo en un punto. Y nacido con el Mockingbird a pleno. Y vamos a seguir con algunas otras cadenas y agencias de noticias que todos podemos ver por cable, aunque estén en Estados Unidos, las podemos ver y además tienen su versión en español. Entonces, es interesante conocer y saber, aunque ya sabemos y conocemos que no son fiables, pero conocer su hoja de ruta y de dónde vienen. Muy interesante en el caso de las agencias de noticias, que son los proveedores de las noticias, y cómo trabajan, cómo venden sus productos, que son las noticias, y quiénes están detrás.